Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y dice esta canción: digno es el Señor. Él es el único que merece nuestra adoración. Que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Lo hacemos nuevamente. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus
si me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo, Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Y vamos a hablar de la palabra de Dios, que es lo relevante también. Porque yo hago a veces esta pregunta, me hago sobre todo en este comienzo del año, ¿sí? Para cada uno de nosotros es un inicio. Cambió el almanaque simplemente, pero bueno, ya empezamos a pensar en otro tiempo. Estamos en enero, febrero y tenemos que pensar en cómo se va a desarrollar este año y uno tiene más, en algunas cuestiones, más incertidumbre que certeza, ¿no? De cómo va a ser este año. Quizá más que en otros tiempos o que del 2019 al 2020. ¿Y cuáles son las preguntas más importantes para este nuevo año? ¿Qué le parece? ¿Cuáles son las preguntas más importantes que uno debería o podría hacerse en este año? ¿Se le ocurre alguna? ¿No? ¿Será varón? ¿Será mujer? No, ya sabemos, ya está definido eso, ¿no? No creo que cambie, pero bueno, usted ya... Una pregunta importante acá para el hermano, ¿no? Que ya está ahí a punto. La esposa ahí, oramos por Carlita también. Preguntas importantes. Y hay gente que se pregunta, ¿dará resultado la vacuna? ¿Habrá nuevamente unas restricciones? Porque ya se está hablando de esto, ¿no? De volver a fase 1. Yo creo que ahí no va a ser medio difícil, ¿no? Retroceder en el aislamiento, y se habla de este tiempo. Y nosotros también quizás podamos tener preguntas, ¿cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a estudiar lo que están estudiando? ¿Cómo será el desarrollo de nuestras ocupaciones? Y en realidad las preguntas más importantes siempre tienen que ver con la fe. Ahí está la cuestión, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de un hombre
que se hizo una serie de preguntas a lo largo de su vida, que no están en el texto, pero nos damos cuenta por el resultado final. Y esas preguntas lo llevaron a tomar decisiones, y decisiones trascendentes, decisiones que involucran la vida y que llevan justamente a que la vida se desarrolle de cierta manera. Decisiones que al comienzo del año nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? También la pregunta y tomar una decisión. Y como consejo, seguir el ejemplo de este hombre y sus decisiones que realmente hicieron un impacto en su vida, en su casa, y no sabemos mucho más de su historia, pero imaginamos que cada una de esas decisiones en su tiempo lo llevó a vivir algo trascendente, como dice la palabra del Señor. Y lo invito a que pueda buscar allí en Hechos capítulo 10, el capítulo 10 del libro de Hechos. Vamos a comenzar y vamos a leer varios versículos ahí en este capítulo 10, saltando un poquito, es extenso el capítulo, pero bueno, vamos a tomar algunos versículos para recordar y reflexionar sobre la historia de este hombre. Y el título del mensaje es Las decisiones de Cornelio, un nombre que aparece allí en la palabra en el libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a hablar de 4 decisiones. Sí, podríamos sacar más, pero vamos a detenernos en estas 4 decisiones que tomó Cornelio. Dice el versículo 1 y el 2 de Hechos, capítulo 10, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice allí, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Esto es lo que nos dice. La primera decisión de Cornelio, buena decisión para pensar nosotros también, él había decidido algo, que Dios sea parte de su vida. No en este punto de la historia, sino que ya el relato nos introduce a un hombre que ha tomado una decisión de fe. Nosotros quizás hemos tomado decisiones de fe, pero a través de este ejemplo podemos pensar qué lugar va a ocupar Dios en nuestra vida a lo largo de este año que comienza y se va a desarrollar. ¿Qué lugar ocupará el Señor? O aún decidir si Dios va a ser parte o no va a ser parte de lo que caminemos y desarrollemos en este tiempo del 2021. Cornelio nos dice que era un oficial romano que estaba allí en tierra de Palestina, en una ciudad allí con un cargo, era un centurión, era un jefe, un cargo intermedio dentro del ejército romano, y también dice que era un hombre devoto. Y esto es interesante de analizar. El Imperio Romano dominaba Palestina y lo dominaba con violencia, sobre todo por los altos impuestos que los habitantes de la región, los judíos, los habitantes naturales, tenían que pagar al imperio. Y bueno, justamente con esos impuestos se sostenía todo el poderío del Imperio Romano. Y este hombre era directamente un enemigo, podríamos decir, para el pueblo que estaba allí, el pueblo hebreo, el pueblo que Dios había llamado, el pueblo que formaba esa nación de la cual vendría el Salvador. El pueblo de Dios era un enemigo de este hombre. Sin embargo, el Dios de este pueblo no era su enemigo, porque él así lo había decidido. El Imperio Romano tenía multitud de dioses a los cuales adoraba. Incluso en las distintas regiones había diferentes dioses de las culturas y los pueblos que ellos habían conquistado, y mayormente adoraban a los dioses de origen griego. ¿Sí? La mitología griega, si uno estudia y recuerda, los dioses del Olimpo eran los adorados por también el Imperio Romano, y había grandes templos y grandes cultos a lo largo de todo el imperio. Sin embargo, por alguna razón, esos dioses no fueron lo suficientemente buenos para Cornelio. Él no los aceptó, y por el contrario, en algún momento, en algún punto de su historia, decide rechazarlos, dejarlos y poner al Dios de los judíos, al Dios de Israel en su vida. Y eso es algo que llama la atención. Era un hombre que no solamente había tomado la decisión de que este Dios sea parte de su vida, sino que además se había vuelto un hombre devoto, y eso lo vamos a analizar. Ahora, entre los pensamientos que había en aquella época y que a veces también perduran hasta nuestros tiempos,
era que de acuerdo al Dios y a las victorias que daba al pueblo que adoraba a ese Dios, así de poderoso debe ser el Dios. Por lo tanto, los dioses romanos eran adorados porque los consideraban muy poderosos. ¿Quién podía hacer frente a este imperio? Sin embargo, Cornelio ha rechazado esos dioses y ha elegido a un Dios de un pueblo que está sometido, derrotado, un pueblo que es rebelde contra los dioses romanos, y ha decidido y ha optado y ha puesto en su vida a este Dios, de un pueblo que podríamos decir ha sido vencido por los romanos, pero él se ha vuelto devoto. Y esa devoción interesante se manifiesta en sus acciones. Qué bueno poder decir, esta es una persona devota, tiene devoción hacia Dios, pero no solo a través de las palabras, sino a través de acciones concretas. Allí están esas acciones, dice, reconocimiento al Dios de Israel, que se manifestaba en esa devoción porque era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que tenía un reconocimiento a este Dios, tenía una devoción que se expresaba en una reverencia santa, una reverencia. Este es un Dios al cual dirigirme con reverencia, acercarme con reverencia, respetar a este Dios extraordinario que lo había llevado a renunciar a cualquier otro Dios en su vida. La segunda devoción o muestra de devoción que tenía Cornelio, dice, su ayuda generosa a quien lo necesitaba. Dice que daba generosamente, es la palabra que utiliza allí, a los pobres. Daba generosamente a quienes necesitaban. Y eso para una persona romana, en el mundo romano, era también algo extraordinario. De hecho, aún en día todavía cuesta, ¿no? Porque vivimos en un mundo de un pensamiento llamado hedonista, un mundo que busca el placer personal. Lo que importa es lo que vos alcances, tus logros personales y tu estabilidad, ¿sí?, económica, que te permita disfrutar del mundo y de los placeres que el mundo te puede ofrecer. Algunos placeres son pecaminosos directamente y otros podríamos decir simplemente es un pecado ya de egoísmo, ¿no? Tener mucho para disfrutarlo yo sin interesarme cómo pueda estar alguna persona que llegara en algún momento de necesidad a buscar mi ayuda y negársela, porque bueno, implica renunciar a ciertas cosas. Sin embargo, Cornelio era generosamente dadivoso con aquellos que lo necesitaban. Y la devoción extraordinaria que marca el versículo 2 allí dice, oraba a Dios con frecuencia. No era de nombre, no era una tradición en su vida, era un Dios que se había vuelto algo particularmente vivo y eficaz, alguien a quien se dirigía y buscaba frecuentemente. La palabra allí nos da esa idea de permanente búsqueda de relación con Dios. No era un Dios del fin de semana o de algún evento o de alguna necesidad. Esta semana voy a orar porque tengo un problema o tengo un examen o porque pasó algo en mi casa. No, era un Dios al cual él oraba cada día. De hecho, en el relato bíblico que vamos a leer, él se encuentra justamente orando a este Dios. Y Cornelio se ha vinculado con las sinagogas, que eran los lugares de reunión del pueblo, que era su manera en ese tiempo de dificultad para aquellos que no podían ir al templo, se reunían en ese lugar. Iglesias, sinagogas, eran llamadas donde se enseñaba la palabra del Señor, y allí había conocido la historia de Israel, la ley de Moisés y los profetas. No era un prosélito, no era alguien que se habían convertido plenamente al judaísmo, porque esto implicaba otras cuestiones, desde la circuncisión a una renuncia absoluta al medio de vida. Él era de parte de los enemigos, porque era parte del Imperio Romano y ejercía un cargo dentro del ejército romano. Sin embargo, creía en el Dios de Israel y había decidido públicamente aceptarlo. ¿Por qué públicamente? Porque dice que creía él y todos los de su casa. Y eso implicaba no adorar a los dioses romanos, a los cuales se le hacía habitualmente en cada casa una ofrenda o sacrificio. Él había dicho,
al Dios de Israel es a quien buscamos. En esta casa adoramos al único Dios verdadero. Extraordinario hombre que ha tomado esta decisión. Que ha dicho, voy a poner a este Dios como parte de mi vida, de mis planes, de mis proyectos, de todo lo que voy a transitar. Aunque me genere alguna dificultad y uno imagina que en ciertos aspectos dentro del ejército romano esto podría causarle algún inconveniente o incomodidad. Pero era más importante tener a ese Dios en su vida que cualquier incomodidad o situación o problema que esto le causara. Esta era una buena decisión para él. La segunda decisión de Cornelio, seguir las instrucciones de Dios, que es una buena decisión. Versículo 3 en adelante dice allí el texto. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era de sus asistentes personales, les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. A la hora de la oración, las 3 de la tarde era un momento de oración también, dentro de los rituales y las costumbres que este pueblo tenía, el pueblo de Israel. Y Cornelio allí tiene esta visión, la aparición extraordinaria. Ya el mensaje que recibe de Dios es algo trascendente, impactante. Este hombre que apenas ha ido incorporando a Dios en su vida, que conoce algunas cosas seguramente no tan profundas de la ley y de los profetas, sin embargo dice que en esa búsqueda Dios ha escuchado sus oraciones. Dios ha escuchado, no ha sido en vano ese tiempo donde él dice, oraba frecuentemente. En cada uno de esos momentos de oración frecuente, Dios estaba atento, escuchando lo que Cornelio manifestaba y expresaba. Y no solo eso, una revelación de Dios dice, cada una de las cosas que hiciste por otro, cada una de tus donaciones, cada uno de aquellos que entregaste para otro en su necesidad, Dios las ha tomado como una ofrenda hacia Él. Y esto es congruente con la palabra de Dios, porque el mismo Jesús dice, me viste desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer. Y aún la pregunta en esta historia que relataba el Señor Jesús como ejemplo, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo o en la cárcel? Cuando lo hiciste por otro, por mí lo hiciste. Así lo toma el Señor. Y esto es lo que le dice a Cornelio. Todo lo que hiciste por otro, Dios lo ha tomado como una ofrenda a su nombre. Extraordinaria revelación que recibe también allí en ese momento. Y luego recibe instrucciones de parte de Dios. Recibe inmediatamente una dirección y que lo lleva a tomar una acción directa. Y es bueno detenernos en lo que significa seguir instrucciones de parte de Dios. Porque caminar con Dios parece algo sencillo. Nosotros decimos, este año voy a caminar con Dios. ¿Qué mejor decisión puedo tomar para mi vida que tener al Dios vivo, al Dios eterno, al creador de todas las cosas, caminando conmigo? Es una buena decisión. Pero pensamos que Dios camina con nosotros y lo incorporamos para que respalde todos nuestros planes, para que nos dé todos nuestros anhelos, para que haga todo lo que nosotros queremos. Y ese no es el Dios en el cual creemos y en el cual creía Cornelio. Es más, le digo, eso es el genio de la lámpara. Tiene que buscar la lámpara y frotarla para que le dé todo lo que usted quiera. Esa no es la manera. Dios da instrucciones, Dios dice y marca y guía un camino. Cuando nosotros decimos, voy a caminar con Dios en este tiempo, no le estábamos diciendo a Dios,
voy a incorporarte a mis planes. Le estamos diciendo, Señor, yo me voy a incorporar a tus planes, me voy a incorporar a tus instrucciones, voy a seguir cada uno de los detalles que muestres para mi vida. Voy a hacer en definitiva lo que vos digas es mejor para mi vida, porque se trata de vos en mi vida, no de yo guiando la mano de Dios, es Dios guiando nuestra vida. Un pensamiento que es bastante particular en este tiempo, ¿no? De tener a un Dios que está a nuestro servicio. Cuando la mayor bendición es tener a Dios en nuestra vida y seguir cada dirección, porque en esa dirección que Dios nos muestra y nos revela, hay bendición, hay seguridad y alcanzamos plenitud. No le pide Dios que simplemente lo ponga en su vida como una acción y mucha gente dice, yo creo en Dios. Le pide el Señor que sea una presencia activa, que implique algo, que lo lleve a Cornelio a tomar y seguir tomando decisiones y acciones en pos de ese Dios. Así que inmediatamente, dice la palabra, inmediatamente después que el ángel se va, Cornelio llama a 2 de sus sirvientes y los envía a buscar a un hombre que no conoce. Los envía a un lugar que no sabe por qué debe hacerlo, pero confía en que lo que Dios ha revelado es suficiente para seguir adelante. Inmediatamente, sin cuestionar, sin preguntar por qué, sin demandar explicaciones o mayores datos, termina el ángel de darle el mensaje y Cornelio envía a las personas a buscar a Pedro. Y eso es seguir instrucciones en la fe. Creer que lo que Dios dice es necesario hacer porque es de bendición para nuestra vida es lo mejor. Cornelio decide que Dios sea parte de su vida y Cornelio decide seguir las instrucciones de Dios en cada una de las situaciones. Y la tercera decisión que toma es la decisión de conocer más de Dios. Y es una decisión importante. Vamos a saltar al versículo 30, allí en el libro de Hechos, capítulo 10. Después de que Pedro llega, Cornelio va a recibirlo en su casa. Pedro le manifiesta qué sucedió, por qué me fueron a buscar. Y Cornelio cuenta esta historia una vez más. Dice, versículo 30, Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde, y de repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro, está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Amén. Pedro debería estar en un momento de mucha alegría, ¿sí? Llegó a un lugar a dar el mensaje que Dios ya le había dado. Pedro va a tener una visión, ¿no? En casa del curtidor donde está alojado y va a recibir instrucciones también de Dios a las cuales va a responder y va hacia la ciudad allí a encontrarse con Cornelio y entrar en la casa de Cornelio, lo cual para un judío no era algo habitual, era algo que no hacían para no quedar impuros, ¿sí? Ese era el pensamiento que tenían dentro de su cultura y sus enseñanzas religiosas. Sin embargo, allí está dentro de la casa de este hombre. Pero, ¿por qué decimos que se tendría que poner contento? Porque hay una cantidad de gente allí esperando a oír el mensaje. Están expectantes por lo que Pedro va a decir. Están ansiosos de escuchar lo que Dios tiene para su vida. Están anhelando recibir el mensaje de Dios. Están deseosos de entender, comprender, conocer más de este Dios y recibir la palabra que en definitiva Pedro va a transmitirle. Es algo que realmente impacta esa expectativa de toda esta gente.
que nosotros a veces perdemos. Yo no sé si usted vino con esa expectativa hoy, o si viene habitualmente con esa expectativa, o si viene con los apuros, porque bueno, hoy es un día de mucho calor, muchos están en la playa, algunos vienen y se vienen sacudiendo la arena, ¿no? Apurados ahí por llegar, otros estaban, se quedó gente a comer. Y a veces perdemos la dimensión, no venimos de la misma manera, por eso decimos que Pedro a lo mejor estaba muy contento, con esa expectativa de decir, voy a escuchar palabra de Dios para mi vida. Dios va a hablarme, Dios me conoce, Dios me ha preparado este tiempo, ha determinado este momento, ha puesto el anhelo en mi corazón de estar allí y tengo que estar con el oído atento, la mente abierta, el corazón dispuesto para recibir su palabra, porque esa palabra es viva y eficaz y es el mensaje que Dios quiere dar a mi vida. No es un momento más, no es una reunión más, no es una lectura más. Cada oportunidad, la palabra es una semilla que es lanzada hacia nuestra vida y después depende de qué. Según lo que Jesús enseñaba en la parábola del sembrador, después depende de cómo está la tierra que es tu vida, la tierra de tu corazón. Si es tierra fértil que va a recibir la semilla y esa semilla va a brotar y va a dar fruto en abundancia, o si encuentra allí terreno duro, áspero, la semilla no penetra, la semilla genera un poco de raíz y se seca porque no tiene raíz. O viene algo y la arrebata. Viene el enemigo de Dios y arrebata la semilla. ¿Cómo está la tierra en la vida de Cornelio? La tierra de su mente, su corazón, su búsqueda. La tierra está fértil, anhelante. Estábamos todos aquí esperando a escuchar el mensaje que el Señor te haya dado, Pedro. Estamos acá esperando. De hecho, cuando Pedro entra, se arrodilla de la emoción. Le dice, no te arrodilles, yo soy un ser humano como vos, le dice Pedro. Y lo recibe con esa alegría extrema de poder estar a punto de escuchar el mensaje que Dios tiene para su vida. A veces nos pasa, ¿no? A veces estamos más para el análisis doctrinal y teológico, ¿no?, del mensaje que para recibirlo. A mí me pasa con los años, uno hace tantos mensajes que cuando escucha a otro predicador dice, bueno, no, acá tendría que haber puesto hacer énfasis en esto, en este punto tendría que haber cambiado, no, puso muchos pasajes, tendría que haber usado menos versículos, y en un momento el Señor dice, pará, recibí lo que tenga para tu vida, escuchá mi palabra. No se trata de la elocuencia, de la capacidad, se trata de la voz de Dios, el mensaje que Dios quiere entregarte. No se trata de cuán excelente es el orador o cuánta capacidad tiene. Se trata simplemente de decir, Dios está hablando a mi vida, a mi corazón, lo que necesito saber, lo que Él preparó para que sea una verdad en mi vida. Y Cornelio está listo para seguir escuchando y conociendo más de Dios. En algún momento nos detenemos, ¿no? Algunos de nosotros pensamos que quizá a lo mejor ya sabemos demasiado. Ya otro curso, no. Otra, buscamos cuestiones y decimos, ya no necesito esto. Sin embargo, esta gente que tanto estudiaba tenía todavía esa devoción de búsqueda. Hay tanto que no sabemos. Uno quizá lee y búsqueda y tiene búsqueda y conoce y va descubriendo y sin embargo nunca termina de conocer, entender, comprender y recibir palabra de Dios porque es inagotable. La Biblia se ha predicado a través de 2000 años, se ha enseñado, se ha distribuido, se ha analizado y sigue cada vez en distintos lugares del mundo dando fruto y mensaje transformador de Dios para la vida de cada persona. Un Dios inagotable. Y a veces simplemente hay que tener expectativa y disposición para decir, bueno, invierto tanto tiempo en estas cosas, puedo invertir tiempo en leer, en buscar, en estudiar, en apartar ese momento especial de recibir de Dios. En este año, ¿tiene expectativa de conocer más de su Dios?
tiene expectativa de decir, Señor, enséñame más. Quiero conocerte a vos en plenitud, descubrirte en cada detalle de lo que tu palabra me revela y de lo que encuentro allí para fortaleza y guía de mi vida. La cuarta decisión y última que vamos a compartir justamente tiene que ver con esto. Otra decisión importante, no solo conocer más de Dios, sino Cornelio comparte de Dios y decide tomar ese momento especial que Dios ha preparado, y podríamos decir para su vida, para ser un momento trascendente para la vida de los demás. Versículo 23 dice, entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Esto es cuando envió los mensajeros Cornelio, y al día siguiente fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Versículo 44 más adelante dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Quiénes eran los que escuchaban el mensaje? Todos los parientes y amigos cercanos de Cornelio. Hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios. Vienen a darnos un mensaje de parte de Dios. Y si este es el Dios verdadero, el Dios real, todopoderoso, creador de todas las cosas, el que tiene palabras de vida eterna, el que trae salvación y libertad a una vida, ¿cómo voy a perder la posibilidad de invitar a mis amigos, a mis parientes, a mis vecinos, a los que conozco, a que reciban ¿qué? La misma palabra de Dios, que es extraordinaria? Cornelio ve esto y dice, este es un momento único, trascendente. Dios va a hablarnos. Invitemos a todos a escuchar la palabra de Dios. Y toma esa decisión. Y algo extraordinario sucede. Todos los que escuchan en la palabra de Dios en esa casa, reciben salvación y el Espíritu Santo se derrama sobre sus vidas. Como había pasado en Pentecostés, ahora en medio de esta gente, romanos, gentiles, gente que no había recibido la instrucción como la había recibido el pueblo judío, gente que conocía algo de la cultura y de la religión judía, ahora conocen al Dios verdadero y al Salvador Jesucristo. Porque el mensaje de Pedro es, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, Jesucristo es el Salvador, el Hijo de Dios. Y eso es lo que impacta, transforma y se manifiesta el poder de Dios sobre la vida de estas personas. Todos tenemos gente a nuestro alrededor que no conoce esta verdad. Todos tenemos gente que no ha escuchado la voz de Dios. Todos tenemos gente que necesita encontrar algo que transforme su vida y la saque de ese lugar donde hoy se encuentra. Todos tenemos necesidad de salvación por medio de Cristo, de libertad por medio de Cristo, de vida eterna por medio de Cristo. Hay gente que ya abandonó el camino por diferentes situaciones, porque a veces queremos tener a Dios en la vida o quieren tener a Dios en la vida, pero no seguir las instrucciones de Dios, cuando esas instrucciones son distintas a nuestros deseos, a los anhelos de esa persona, deciden apartarse, porque dicen no puedo renunciar a los anhelos y a los deseos por seguir estas instrucciones de este Dios, que tiene un mensaje de vida. Aún para todos ellos, para cada uno, los que escucharon alguna vez o los que nunca escucharon, se necesita algo, un medio que lleve el mensaje, que de la oportunidad que se dé, también pueda aprovecharse para sembrar la semilla. Pedro es un medio, Cornelio es otro medio, y a través de esos medios abiertos llegan las buenas nuevas a todas aquellas personas, porque Dios tiene un mensaje para cada uno y Dios puede tocar la vida de cualquiera. Por lejos que esté de Dios, Dios puede alcanzarles. Estos eran algunos de ellos enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios los reconcilia y los llama a ser parte de este nuevo pueblo, de la familia, y les recibe y les da el mismo don
que antes habían recibido los hebreos, los judíos, en el día de Pentecostés. Por tanto, Pedro dice, si estos han recibido el mismo sello, el mismo don que nosotros, ¿cómo no van a poder ser bautizados y ser parte del pueblo que Dios está formando? Decisiones para este año. Preguntas, dijimos, importantes. ¿Será Dios parte de su vida? ¿De qué manera será Dios parte de tu vida? ¿Será el centro? ¿Será un accesorio? ¿Será algo que llevar? Algo que, bueno, está bueno por si sucede algo a lo largo del camino. Porque la diferencia tiene que ver con la segunda decisión, seguir las instrucciones de Dios. Dios dice que hay cosas que hay que hacer, hay prácticas que sostener, hay una vida de devoción que puede ser una realidad y que esa es la manera de estar cerca de Él. Conocer más de Dios, buscar y profundizar en esa relación a través del conocimiento que se aplica en nuestra vida y que nos permite saber más, profundizar más nuestros tiempos de relación con Dios. Y la última decisión que tenemos que preguntarnos si vamos a tomar, compartiremos la palabra de Dios. ¿Será tal realidad en mi vida que aún podré compartirla? Porque si no es una realidad para mí, si no estoy dispuesto a seguir las instrucciones, difícilmente podré compartirla con alguien más. Veré la necesidad como el que ve algo y dice, yo no puedo hacer nada. No puedo darle el mensaje porque aún yo no estoy caminando de la manera que debería. Pero si en este año, hoy, en este 2 de enero, que recién iniciamos el año, tomo esta decisión y le digo, Señor, vas a ser el centro, la parte fundamental de mi vida. Voy a seguir tu dirección, tus instrucciones. Voy a dejarme guiar por tu presencia. Y voy a buscarte, a conocerte, a experimentarte mucho más. Voy a buscar en tu palabra también el consejo y sabiduría que venga de tu parte para mi vida. Y aún allí tomo la decisión de compartir este mensaje de salvación por medio de Cristo con todos aquellos que aún no lo han recibido. Este año sí va a ser de bendición. Y este año sí va a ser diferente. Y tiene que ver con decisiones que sí podemos tomar. Hay muchas cosas que no vamos a controlar y no sabemos qué va a pasar. Pero esta decisión sí podés tomarla hoy. Estas decisiones que transformaron el rumbo de la vida de Cornelio son decisiones que también hoy pueden transformar tu propio rumbo y hacer tu vida parte del obrar de Dios en este tiempo. No a Dios parte de tu camino, sino tu vida parte del camino de Dios, que es diferente. Oramos. Padre nuestro, Señor, en esta hora delante de tu presencia, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en mi vida y en la vida de mis hermanos que están aquí y aún de los que están escuchando tu palabra, Señor, en este tiempo. Para que encuentre tu palabra un terreno fértil en nuestra vida, dispuesto, expectante por recibir tu palabra, toda instrucción y todo consejo que venga a través de ella para nuestra vida, para tomar decisiones de fe, ahora, al inicio de este año, que no sabemos cómo va a ser, qué dificultades enfrentaremos, qué cosas podremos resolver y qué cosas, Señor, serán un impedimento. Pero, Señor, sí, tomar hoy la decisión especial, la que nos fortalece, la que nos da seguridad de que tú seas el centro de nuestra vida por medio de Cristo. Recibir a Cristo, abrazar a Cristo, estar dispuestos a abrir nuestra vida a todo lo que el Señor Jesucristo quiera traer en este tiempo, a seguir su consejo, su guía y dirección, aun cuando no vaya en la misma dirección en que está nuestro anhelo, pero confiar en fe que si tú lo dices por medio de Cristo es mejor. Caminar a tu lado, seguir tus pasos y llevar nuestra vida hacia el lugar correcto, el lugar donde tú, Señor, quieres llevarnos. Padre, en esta hora también, Señor, te pedimos que haya en nosotros, en este año, en este tiempo, el anhelo de conocerte más profundamente. Que este no sea un año más
de nuestra experiencia contigo, sino que sea un año donde podamos experimentar tu presencia, conocerte más, conocer tu palabra, estudiarla, Señor, y vivirla y aplicarla en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo que se manifiesta. Y también, Señor, que podamos este año, más que nunca, ante tanta necesidad, tanta dificultad, compartir este mensaje que da esperanza, que trae salvación, que da respuesta a la necesidad, que transforma y cambia la vida de aquellos que reciben el mensaje de Dios para sus vidas, Señor, y reciben a Cristo como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, que estas decisiones, que hoy podamos tomarlas en ti, Señor, con determinación, con compromiso, Señor, sean las decisiones que marquen el rumbo de nuestra vida en este nuevo año. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.